muchachos, ¿cómo están? Ay, de verdad con eso salió. Ay, no. Hola, chicos. Tenemos 40 minutos para la clase, entonces vine corriendo. Porque, muchachos, 40 minutos sirve. 40 minutos de clase sirve. ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo están ustedes? No me voy a poner a echarles cháchara chisme ahí, sino que empecemos de una vez. Vuelta. Así nos quedó. Ah, espere que yo tengo hilos para acá por dentro. Así nos quedó la vuelta 38. 3 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 dorados, 1, 3 dorados, 6, 3 dorados. ¿Listo? Para hacer el caracol. Hola chicas, buenas noches, ¿cómo van? ¿Cómo están todos? Empecemos la vuelta 39 de una vez, a ver si alcanzamos a hacer la 39, 40 y 41. Vamos a ver si alcanzamos. ¿Cómo van, chicos? Esta también van 3 dorados, pero el último color vino. El color uva lo colocamos sobre el dorado. Entonces van 2 dorados sobre dorado, uno sobre, este es mi hilo alma, sobre color uva. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo van con sus vidas? Cuenten, ¿listos para el partido? Yo también me puse ya muy juiciosa. Empecé a las 4 clases, terminé como a las 5:30 los talleres privados y de una me escapé para Facebook, para las 2 páginas. Hice las 2 clases y acá estamos dando la clase de acá, que corresponde para vernos el partido ahorita a las 8:30. Seuri Adriana, buenas noches. Ana Eugenia, buenas noches. Geraldine, ¿cómo estás? Yanú, ya llegué por fin. Consiguió todo, niña Yanú, allá en el centro. Ay, me alegro que ya haya llegado. Gracias, niña Yanú, por pasar a saludar. Dios le pague por lo que me trajo. Todo muy rico, todo muy chévere. Argenis, buenas noches. Michelle, bienvenida. Antonia Peñuela, ¿cómo estás? Natalia Alejandra. Ah, no, es Natalia Alarcón. Buenas noches, ¿cómo van? Seguimos acá con los 3 dorados. Sí, hoy vino Yanú, chicas. Ahí les subí el videito de las cositas que terminó. Vino a mostrarme cómo terminó el taller de fajones. Perfecto. Espectacular, muchachas, pero espectacular. Ah, bueno, niña Yanú, me alegra mucho que todo le haya salido bien. Que gracias por haber pasado a haber dado esa vuelta tan larga, pero qué bendición. Qué bendición, niña Yanú. Acá 3 dorados. ¿Cuántos color uva? Gloria, buenas noches, bienvenida. Yo de cumpleaños soy a la espera del partido. Ay, señora Gloria, ¿será que de regalo de cumpleaños va a ganar Colombia? Feliz happy birthday tuyo, feliz happy birthday tuyo. Ay, como fuese, muchachos, eso sería un regalo, pero regalazo. Que la lleven a ver el partido a un buen sitio, buena comidita y que de regalo gane Colombia, estaría genial. Señor. No, lo coloqué allá. Es que acá se apagó, no sé por qué se apagó. Entonces allá sí, vea, va súper bien. Ay, sí, muchachas, que gane Colombia, listos para el partido. Y la sacaron a comer siquiera al lado. Ay, que hoy con el partido, que no sea que se hayan puesto de pinchados a pensar solo en el partido y no en el cumpleaños. Cuente, cuente. Venga a ver, sacamos más hilo alma. A ver si alcanzamos a hacer siquiera 2 vueltas, porque es que inicia el partido y nos vamos de una vez, muchachas. Estamos acá desaprovechando el tiempito mientras empieza el partidito. No, toca aprovechar y hacerle fuerza a la Cele. Toca aprovechar, muchachos, y hacerle fuerza a nuestra selección Colombia. Seuri Adriana, buenas noches, bienvenida. Ya no digo, profe, para que se antoje. ¿Qué me dijo Yanú? Ay, qué bueno que llegaron con bien, que saludos a su esposito que tiene una paciencia enorme, enorme porque vea, él viene, va, verdad que no está trabajando, pero sí, qué pecado, cuando trabajaba él no le importaba llegar trasnochado. Seuri Adriana, ¿qué le llevó Yanú? Ah, me trajo unos dulces de charalá deliciosos. No tengo sino un paquete, perdón, no tengo sino un paquete porque
Los otros ya me los comí y compartí con Andrés, muchachas. Miren, me quedan los papelitos porque me tocaba compartir con Andrés. De las panelitas también no quedan sino los papelitos. Queda este paquetico porque me toca compartir con el gerente de venta y con David, que no estaban. Pero Andrés y yo nos comimos el otro paquete. Y me trajo un juego de pocillos. Yo inicialmente me lo llevé para la cocina pensando en servir tinto en ellos. Y después caí en cuenta y yo jamás. Mis pocillos que dicen que son recuerdos de Charalá, porque es que Andrés tiene familia en Charalá, entonces por eso yo sabía que existía. De resto, muchachos, no me hubiera enterado. Y me trajo este juego de pocillos. Entonces yo dije, no, 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 para la cocina no, porque uno que me rompan y ahí me lo descompleta. Entonces lo dejé acá con mis ramos de flores. Ahí, porque me encanta lo colorido, me encanta lo artesanal y esto se ve muy bello. Entonces, muchachos, miren, miren, ahí les presumo todo lo que me traen a mí. Todo. Ay, es que se ve muy lindo, se ve tan hermoso ahí. Ay, no sé, Uri, antójese, antójese. Diana Cantillo, buenas noches, Gloria, gracias, sería de bendición, amén, amén, que cumpla muchos más. Nelly, buenas noches. Estoy haciendo la mochila en negro y en dorado. Uy, tiene que verse divina en negro y en dorado, espectacular. Nosotros estamos en la vuelta 39. Esta es la vuelta 39. Gloria, sí, muy regalada y consentida. Ay, qué chévere. Bueno, ya le respondí a Yanuk, a Seuri, ya le respondí a Seuri para que quede picada, ay, que quede antoja. Y los dulces, perdón, yo ya me comí casi todos los dulces, qué pena, me da mucha pena, pero es que Andrés se iba, entonces tocaba compartir los dulces con él. Y ya lo que quedó, pues esos estoy pensando si le comparto al gerente de venta y a David. De verdad lo pienso, muchachas, porque es que son de esos dulces ricos, de esos... Ay, no, ya se me hizo agua la boca. Bueno, sigamos trabajando más bien. Les leo, vuelta 29. Vuelta 29. Ay, chicas, una muchacha que estará acá, que dijo que la mochila de ella estaba en 18 centímetros. Les voy a medir la mía ya que la acomodé bonita. La mía está como en 20. 21. 21, 21 y eso que, sí, 21 hasta donde empieza el cuerpo, 21. Y así quedó la vuelta 39. El último vino sobre dorado, 3 dorados, 4 uvas, 3 dorados, 3 color uva, 3 dorados, 4 color uva, 3 dorados y todo este va color uva hasta llegar acá, el último lo hago sobre dorado. Así quedó la vuelta 39 y mide 21 centímetros hasta ahí. Mi amor, ¿ya colocó el canal donde van a dar el partido? Bueno, muchachas, qué emoción. Y yo tengo bufanda de Colombia hecha en telar guayú. Miren, miren, miren. Este es el revés, este es el derecho. ¡Habemos bufanda! David me la hizo anoche, más bello. Trabajó ayer duro porque hoy se iba a trabajar al almacén, entonces tenía que dejármela terminada porque si no, no iba a alcanzar a estrenar hoy. Miriam, buenas noches, bienvenida señora Miriam, ¿cómo está? Bienvenida. Nosotros por acá tejiendo la vuelta 39, a ver si alcanzamos a hacer la 40 y dejar empezar la 41, porque ya la clase se va hasta el lunes. Mañana no sé si tenga alumnas, pero para mí los sábados es muy difícil hacer en vivos porque si salgo. Entre semana no hay un día que yo salga a ningún lado, pero el fin de semana, sábado, domingo sí. Que acompaño a mi esposito allí, que lo acompaño allá, que vamos para acá, que venga para allá, que todo eso. Entonces, sí, por eso no me comprometo el sábado. Ay, ya colocó el partido, qué chévere. Bueno, el partido no, el televisor donde ya el canal que van a dar el partido. Acá seguimos. Chicas, si está bajita, se le pueden hacer unas florecitas. Yo todavía no les digo si les voy a hacer las flores a la mía, porque la mía no está tan bajita, pero vamos a ver qué pasa de aquí a que avancemos un poco más, si me arriesgo a hacerle las florecitas o la dejo así como va. Señora Neila, buenas noches, bienvenida. ¿La señora Neila necesitaba un patrón o me pareció?
Espere que la señora Neila creo que necesitaba un patrón. Alexa, niña Yanú, profe, ya llegamos a la casa. No tengo claro Me cómo quedó puedo la ayudarte con sombrilla. eso. Ay, acá, mi amor, mira, ¿sí la viste? Yanú, sí. Dice, yo estoy en el escritorio, pero Jason ya miró, dio la vuelta y dice que sí. Que aquí en el rincón, no se preocupe, yo se la guardo porque recuerde que posiblemente viene su merced a despedirse, tiene la oportunidad de venir a despedirse. Yo no me había dado cuenta, yo ni me levanto de la silla, pero ya, Jason me dice que aquí está en el rinconcito, cerca al aro de luz. Así que no se preocupe que ahí se la guardo, yo ni me había dado cuenta. Qué bueno que me dijo, niña, ya no. Porque después digo, ay, ¿a quién se le quedó? Después hubiera pegado el grito. Y yo, ¿a quién se le quedó? ¿A quién se le quedó? Mamor, Alexa, ¿qué dijo? Jason, no, ¿sabe qué? Mejor solamente el Stitch y le pago solamente un aplique y, y lo de los hilos, pero me lo envía todo por favor cuando llegue el aplique. Ah, bueno, que entonces la gata María no. Ahí está chismoseando que la gata María no. 3 dorados. El último vino. El último. Por no meterle nada. El último color vino sobre dorado. No, a mí se me da risa las cuentas que hizo Andrés hoy. Que usted había recibido dinero y había jugado, que usted en sí no había perdido nada, que porque usted jugaba era con lo de nosotros. Sí, pero ellos agarraban y les dije mi bolsillo. Eso les dije yo. Ey, no, sí les dio mucha risa a esos muchachos gozando ahí con las pollas que hacen ustedes. Ay, no, muchachas. Estos muchachos. Oye, las arroteadas que me pegan ellos. Sí, se aprovechan del pobre viejito. Bendito Dios. Seguimos acá en la vuelta 39, muchachos. Estamos en la vuelta 39. No, ese no se queda, él prefiere el ambiente de allá del barrio. 3 dorados, acaba de ser 3 color uva. Ay, sí, chicas, que eso les cuento con esos muchachos. No, ya no, ni me di cuenta que se había quedado la sombrilla, qué embarrada. Pero menos mal no les llovió, menos mal, porque por allá... Hágale claro, toca Colombia, Colombia. No, ya lo que fue, ¿cierto, muchachas? Pero hay que tener fe que es Colombia el que va a ganar hoy. Ay, boté mi bufanda. Vamos a salir con la bufanda a la calle, muchachas. Que nos vean que estamos definitivamente con la... Hoy sí que estamos con la Celi. Mi amor, ¿se lo envío? ¿Qué? El patrón de Neila, ahí se lo envié. Ese es el de la señora Neila. ¿Sí lo necesita? Sí, sí me lo volvió a enviar. Sí, mi amor. Yo sí había dicho, yo sí dije que yo había visto algo que me había enviado la señora Neila, pero no, de hecho tenía la idea que había algo religioso, pero no sabía de quién. Entonces ya apareció que es la señora Neila, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hágale, porque el otro quedó hermoso, ya se le envió a la dueña, futura tejedora de ese patrón. Vamos a ver esa mujer cuando nos envía la foto ya hecha, porque ella ya había hecho uno muy lindo. Este lo hizo para una monjita. Mire, eso tan bello lo hizo para una monjita. Si ven lo hermoso, teje lindo. Entonces yo creo que el otro les va a quedar perfecto. Yo no recordaba ese patrón tan bonito. Es que como uno teje, teje, teje. Luz Elena, buenas noches. Ya no aprovechamos y me regala la camiseta de la Cele. ¡Ay! ¿Se la compró? ¿Ya no se la compró la camiseta?
Diana, excelente noche, profe Mari. Cuente el chisme. Aprovecharon y se compraron la camiseta de la selección. Ay, muchachas. Y seguimos acá. Eso está bien, niña Yanu, que hayan aprovechado la avenida al centro. Seguimos. Vamos a terminar esta vuelta y empezamos la otra, muchachas, porque sí quiero dejar. No, es que alcanzamos al menos a hacer al menos 2 vueltas, ya es mucho cuento. Ya tengo el fajón, no lo he soltado del telar, pero sí tengo ya el fajón listo. Venga, les muestro el fajón. Para esta, va a ser playera, así que son dos cargaderas. Mírenle, chicos. Le metí un toquecito más clarito para darle luz. Y acá, aunque no se ve mucho, tiene un toquecito más oscurito para darle profundidad. Yo sé que no se ve sino el que le da luz, pero el otro es impresionante cómo se ve lindo. Y mira, aquí está el de la Cele también. Ahí están los 2 telares que esos muchachos estuvieron trabajando hoy muy juiciosos. Ya está el fajón. La vamos a dejar playera. Se decidió playera porque está ancha, bonita y tomó la forma solita. Tomó la forma anchita. Entonces, aprovechar, muchachas. Y simplemente colocarle 2 cargaderitas y se acabó. Ay, niña Yanu, pues la felicito, niña Yanu. Yo no tengo camiseta de Colombia. Yo por eso quería la bufanda, porque yo dije, una bufandita, alguito que me represente. Yo sí me la regalo. Neila dice que se la regaló la hija. Ay, tan pinchadas, muchachas. Luzcan esa camiseta hoy. Aprovechen a lucir la camiseta. Yo voy a lucir mi bufanda. Diana, buenas noches. Sí, profe, celebración en forma con camiseta Colombia. Sí, muchachas, no, yo no tengo camiseta. En el trabajo de David, que le iban a regalar una, al fin no sé qué pasó. Y yo dije, si le regalan una a David y es linda, de pronto me compro una. Pero como al fin no le regalaron nada, entonces no supe qué calidad era o qué tallas, porque no, que una talla muy chiquita. Ay, a mí me gustan las camisetas despegadas. Entonces al último yo dije, no, voy a esperar. Mentira, eso no aparecieron con nada. Entonces quedé yo también con la gana de verlas, que para comprarme unita. Yo hice esa de 3 flores, me la voy a volver a tejer así. Colores. Señora Neila, si la va a hacer la flor completa como está, le toca de 180 puntos hicimos nosotros esta. Porque si es la mini, la que sacamos nosotros con la flor recortada, sí, esa la puede hacer mini. Solo con 3 florecitas le queda bonita. Serían 180 menos 45. De hecho, lo puede hacer hasta múltiplo de 44 para que acá en la separación no le queden 2 puntos, sino 1. Yanu, ya la voy a estrenar. Claro, niña Yanu, aproveche. Loida Jiménez, buenas noches, bienvenida. Sí, muchachas, si van a volver a hacer esta, recuerden que para que salgan 4 flores y completa tiene que ser de 180 puntos. Si la hacen menos, sería entonces menos 44 porque esta es múltiplo. Bueno, esta la dejé múltiplo de 45, pero si algo hacen múltiplo de 44, muchachas. Y pues son menos puntos, entonces menos alta, que por eso es que uno trata de acomodar los fondos según el tamaño del cuerpo para que no quede tan alta, sino acorde al fondo. Los 3 dorados. Uy, pero sí se ve bonita. Sí, mire que sí. Uy, esas curvas no pensé que quedaran tan hermosas. Uy, me encantaría esas curvas para la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. Se ven muy bonitas esas curvas. Esta sí, de hecho, niña Yanu, nosotros teníamos este patrón desde hace
hartísimo, que una chica la quería para 240 puntos y se le había modificado, pero yo siento que 180 puntos está más que perfecta. A mí se me hace que 180 puntos es el tamaño ideal para el tamaño de la flor. Entonces siento que 180 puntos es mejor que 240, pero es más por el tamaño de la flor, que yo siento que se ve mucho mejor así. María Luisa, buenas noches, señora María Luisa, ¿cómo está? Nosotros por aquí tejiendo juiciosísimos, pero ya nos vamos a ir a ver el partido. Vamos a hacer esta vueltica, dejamos empezada la otra porque ya, y la idea es verlo por ahí nomasito empieza la transmisión, que empieza como que 10 minutos antes de empezar el partido, Jason. Ya está la transmisión, entonces sí, dejamos empezada la otra vuelta que sería la 40. Y nos vamos a ver el partido, chicas. ¡Qué emoción! Súper emocionante el partido. Aquí terminando. Muchachas, hagan fuerza que gane Colombia. Yo me voy a estrenar mi bufanda. Tengo bufanda, voy a estrenar bufanda. Las que tengan camiseta, estrenen camiseta, muchachas. Y acá. Listo. Ana Rosa, buenas noches, bienvenida. Neila, ahí le envié fotos de la que hice por foto de... A ver. ¡Ay, qué divinura! Pero qué tan grande es, se ve chirringuitiquitica. ¿Qué tan grande es, señora Neila? Miren, chicos, se ve muy pequeñita. La hizo con 2 hilitos nada más, no le colocó hilo alma, es que se ve chiquita. Mire la foto oficial, mire. ¿Cierto que se ve súper chirringuitica? Y se ve divina, qué mochila tan espectacular. Playera, mire, así la quiero yo, porque si ve que es que ella se ancha solito. Mire, muchachas, que aunque uno no quiera, esto es lo que yo les digo que trae la florecita encima. Mire, esa florecita las trae encima por si a uno le queda pequeña. De hecho, la original, la de 240, trae estas mismas flores acá abajo. Las mismas flores las trae abajo y se le pueden hacer abajo y arriba para complementar y que quede ese tamaño. Uy, me encanta cómo se ve esa mochila. Divina, divina. Si ven, chicas, que no se ve nada mal playerita, así anchita, se ve muy linda. Ay, gracias, señora Neila, está muy bella esa foto. Está muy bella. Acá 3 dorados. Y el color, me encanta la combinación. Ana Rosa, yo estrené camiseta. Ay, todas se estrenaron porque no me avisaron antes y yo también hubiera comprado una para estrenar. No, pero yo tengo bufanda. No me voy a dejar llevar de la pinche envidia. Yo tengo bufanda, muchachas. Voy a estrenar bufanda. María Luisa, yo casi comienzo. Con la fe de Dios vamos a ganar. Sí, muchachos, con la fe de Dios que sí, hagan la fuercita, ponerle ganas a la vida y esto es algo que le anima a uno la existencia, entonces pongámosle ganas, pongámosle el cariñito, el toque, muchachas, el cariñito que nos mueve en este momento el fútbol. Eso es lo que nos mueve. Sí, se ve hermosa, ¿cierto? Y se ve chiquitica. Es que igual, si yo esta no le coloco estos hilos, el puntico que queda es pequeñito, muchachas. Yo le coloqué estos hilos alma, es porque quería que el punto no me quedara tan pequeñito. Pero sí, prácticamente tejerla con solo los 2 colores que lleva, eso queda como si la estuviera tejiendo uno prácticamente con una hebra. Queda muy pequeñita, muy, muy pequeña, chicas. Entonces sí es verdad que queda bien chirringuitita. Acá los 3 dorados. Y terminamos. Ay, muchachos, no, les voy a leer solo la 40 y ya.
Yo sí quería hacer hasta la 41, pero no, ya estoy emocionada. Es que afuera hay bubucelas, hay bulla. La gente quiere salir a festejar, quiere salir a llenarse de energía positiva para que nuestra Colombia gane. Ay, qué dicha, muchachas. Miren, pero ya voy a llegar acá. No se asusten que ya voy a llegar acá. Aquí nada más. Terminemos este pedacito. ¿Qué vamos a hacer, mi amor? ¿Palomitas? ¿Con los nachitos? ¿O nos escapamos? Ay, muchachas, casa sola. David está trabajando. Posiblemente nos escapemos. Geraldine, yo no tengo la camiseta tampoco. Ay, Geraldine, llora conmigo. Somos dos, Geraldine. Bueno, Geraldine, una cosa. ¿Usted tiene muchas cuentas o yo tengo muchas niñas Geraldine en mi comunidad? ¿O es usted la misma Geraldine? Vea, usted me saluda de una cuenta, después me aparece con, ahorita está con la del búho. Y yo les digo a las chicas, ay, y que ella me dijo el gerente de venta, y esa sí era Geraldine. Y yo, no, yo no sé, yo la felicité por la mochila del búho. Yo doy por hecho que es Geraldine y yo la felicité, que muy linda esa mochila del búho, que le había quedado muy bella, que yo había subido la foto. Entonces dígame, niña Geraldine, si es su merced, colóquele a todas sus cuentas la foto del búho para yo saber que sí es Geraldine. María Luisa, sí, profe, por acá en la cuadra está todo bien prendido y con música. Yo tampoco tengo camiseta. Ay, oiga, ¿y por qué somos tantas chicas sin camiseta? Nos va a tocar tejer una camiseta en crochet de la selección, muchachas. Una camiseta en crochet de la selección para que no se nos olvide, aunque no la compremos, podamos lucirla. Ay, está buena esa idea, pero que sea camiseta. Que no sea un topcito ahí mostrando ombligo, ya no estamos en edad, muchachas, o al menos yo no. Entonces, que sea una camiseta larguita, que llegue a la hora se coloque una básica por debajo y se coloque la camisetica. Oiga, está buena la idea. Sí, está buena la idea, muchachas. Esta es la vuelta 40, ya se las voy a leer. Déjeme planearlo. Tengo el fin de semana para planear todas esas hermosas ideas. Listo. Y seguimos acá. Aquí, aquí, aquí. Listo. Y así quedó. Sí, yo pensé que era la única que no tenía camiseta y no. Mire que checando son muchas las chicas que no tienen camiseta. Qué descuido, muchachos. Sí, a mí se me fue la onda, pero sí, es que yo estaba esperando que le iban a regalar una Barbie. Yo dije, según como la vea de talla, de anchita, todo eso, me animo. Ay, muchachas, vuelta 40, por fin, vuelta 40. Acá. Sigo punto sobre punto, yo no le voy a hacer más nada. Si se animan a hacer esta vuelta 40 y la 41, les voy a leer cómo va la 41. Entonces, esta es la 40. Me gusta cómo se ve este caracol de redondo. Esta es la 40 y dice que quedó el último color uva sobre dorado. Y quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dorados. 1, 2, 3, 4, 5 uvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dorados. Y la vuelta 41 pues tiene uno y uno menos, o sea que en la vuelta 41 hago todo color uva hasta este dorado y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá empiezo el uva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 color uva, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es todo y ya queda terminado el caracol. Si usted la ve muy pequeña, yo el lunes le explico cómo puede hacerle el borde. No, la mía pequeña no está, muchachas.
No, a mí sí me da pena con las chicas que le salió tan chiquitas por el hilo tan delgado, pero es que la mía sí no está pequeña, la mía está perfecta de darle una vuelta, mire, tiene 22 centímetros de alta. La mía está perfecta de darle una vuelta después de terminarla, una vuelta, sacarle pasadores y darle 4 vueltas más y listo, Swan se acabó, muchachas. La mía, la verdad, está perfecta para terminarla así. Entonces yo no le voy a hacer las florecitas. Les voy a mostrar que en el patrón sí aparecen las flores. Mírelas. ¿Sí las ven? Ahí aparecen las flores, mire. Ahí aparecen. Porque no es mentira lo que yo les digo, que esta mochila es exactamente la misma que la señora Neila nos mostró en la foto, porque nosotros la hemos tejido ya varias veces. Entonces sí van las florecitas, pero en mi caso no veo la necesidad de ponérselas por el tamaño que tiene. Entonces, ¿para qué la voy a dejar un costal ahí todo grandote, todo alto, cuando también la otra queremos que sea playera? Entonces, como queremos que sea playera, no lleva los pasadores. No va a llevar pasadores. Entonces le vamos a hacer un bordecito de puntada de fantasía. Si ustedes por alguna razón, muchachas, hacen la vuelta 40 que les acabo de leer, hacen la 41 que ya les expliqué cómo van y quieren hacer de una vez la puntada de fantasía, porque yo creo que yo sí la voy a hacer de una vez, pero dejaría para hacer un pedacito con ustedes sin pasadores. La vuelta de fantasía se hace así y le pueden hacer hasta 6 vueltas con este punto. Mire, se teje, pero cuando ya terminen la vuelta 41, que es donde quedan 6, terminen la vuelta 41 y ahí mismo empiezan a hacer esta puntada de fantasía. No tienen que hacerle una vuelta que antes de pasador, no, porque no lleva pasador. De una se ponen y hacen esta vuelta. 3 puntos bajos. Obviamente totalmente en color vino, no dorado. Yo lo estoy enseñando en dorado porque yo quiero que ustedes aprendan cómo se hace. Pero es en color vino que la vamos a terminar. Color uva. 3 puntos bajos. Sin terminar, me devuelvo al primero de los 3, atravieso la aguja hasta el otro lado, traigo el hilo hasta donde quedan los 3. Yo no voy a hacer el punto acá, no, hasta donde van. Y termino. Ahí. Vuelve. 1, 2, 3. Sin terminar el tercero, me devuelvo al primero de los 3, atravieso la aguja, traigo el hilo, ya tengo 3 hebras en la aguja y termino. Voy a volverles a mostrar con otro color para que les quede bien claro. Mire, y termino el punto y me queda un puntico muy lindo, gruesito. 1, 2, 3. Me devuelvo al primero, paso, traigo el hilo, vengo hasta donde va el tamaño del punto y termino el punto. Esa es la puntada de fantasía que le podemos hacer unas 6. Pero entonces terminando la 40, terminando la 41 y nos vamos solo con esa puntada. Pueden dejar para la puntada de fantasía, quitan el dorado para que no se vaya a ver, porque al hacer ese puntico se forma un huequito hacia atrás. Entonces se puede ver el dorado como una imperfección. Entonces mejor que quiten el hilo dorado, dejan los hilos alma, los color uva y le dan unas 6 vueltas. Y se va a ver más bonita playera, si la dejan playera. Si no la va a dejar playera, sígala así. Termina vuelta 40, 41 y le hace una vuelta unicolor. Si está bajita, puede hacer las florecitas que le acabo de mostrar. Si no está bajita, pueden hacerle una sola vuelta después del diseño, luego una vuelta con pasadores, luego 4 vueltas más. De todas maneras me comentan si llegan a tener alguna duda. Los pasadores, recuerden, los pasadores se sacan contando el contorno de la mochila, que creo yo que quedó de 180 puntos, dividido en 8. Si ya dividen los puntos en 8 puntos, ya en 8 pasadores, ahí ya van a tener la idea de cómo va. Pues nada, chicos, que Dios los bendiga. Vámonos a ver el partido. Nos vemos mañana, Dios mediante. Por ahí estaré subiendo videitos. Tengo creo que una clase presencial de telar. Ahí miramos, muchachos, qué va pasando y les voy subiendo videos. Cualquier cosita me hablan, me comentan. Si gana Colombia, mejor dicho, muchachas, que sería una felicidad muy grande para todos.
Así que pórtense bien, chicas. Ana Eugenia sí clasifica a Colombia. Sería bueno hacer la camiseta. Sería genial. Ya tengo bufanda, señora Ana Eugenia, ya tengo bufanda. Claro, camiseta. Miren, ya tengo bufanda. Ya tengo bufanda, muchachas. Solo me faltaría la camiseta y quedo yo con la pinta. Vianet, buenas noches, bienvenida, Danet, buenas noches, señora Dagne, profe, el punto fantasía se coge la E de atrás o el punto completo. Se puede hacer de las dos formas, no hay problema. Si agarra la pestañita de atrás, perfecto. Si agarra el punto completo, perfecto. De las dos formas queda súper bien. A mí me gusta agarrar la pestaña de atrás para que quede más largo el punto y me rinda más. O sea, que con 6 vueltas quede un buen ancho. No es por más. Bueno, chicas, que Dios les bendiga, que descansen y a gritar. Hasta mañana, chicas. Feliz noche. Gracias por la compañía.